Hola a todos, bienvenidos a las pantallas de Merino Abogados y Consultores. Es un placer el día de hoy estar con ustedes en este webinar en el cual vamos a tratar el tema de protección patrimonial. A todos bienvenidos. Este tema es un tema supremamente interesante sobre el cual hemos venido trabajando ya hace unos buenos años y hemos encontrado que las familias empresarias encuentran mucho valor en este tema de la protección y la gestión de su patrimonio. Y quisiera empezar, además de darles este cordial saludo, mencionando algunos temas que regularmente son objeto de discusión y sobre los cuales siempre empezamos manejando este asunto de la protección patrimonial o haciendo una introducción al concepto de la protección de patrimonios y de la gestión patrimonial. Entonces, quiero invitarlos a que en este webinar tratemos una agenda en la cual vamos a definir ese concepto de protección y gestión del patrimonio. Posteriormente, vamos a revisar algunos vehículos que tradicionalmente han sido utilizados en Colombia para efectos de realizar esa protección del patrimonio. Después vamos a revisar algunos vehículos a nivel internacional que pueden servir también para la protección del patrimonio y la gestión de los patrimonios de familia empresarios. Y finalmente vamos a hacer unas conclusiones acerca de cómo estos proyectos tienen un impacto importantísimo en el legado y por supuesto en mantener vivo ese patrimonio que con tanto esfuerzo pues los fundadores han construido y que sus hijos posteriormente van a hacer crecer. Entonces, pues habiendo trazado esa hoja de ruta para este webinar o este espacio que hemos dedicado especialmente para ustedes, pues empecemos con esa parte inicial que sería la definición de qué es este concepto de gestión, planificación o protección del patrimonio, qué significa. Y son conceptos que, por cierto, muchas veces tenemos esa, digamos, esa confusión de entender que gestión patrimonial o protección patrimonial única y exclusivamente corresponde a ser más eficiente, digamos, el pago de impuestos o simplemente dejar trazada una línea para efectos de la sucesión o simplemente es llevar el patrimonio a un vehículo y ya está. Y esto digamos que tiene un calado mucho más profundo, es decir, la gestión patrimonial y sobre todo ese concepto de gestión patrimonial o planificación patrimonial, pues reúne una cantidad de situaciones de la vida de los empresarios y de las familias empresarias que es supremamente importante desglosarlo. Entonces, yo podría decir que gestión patrimonial es un concepto que básicamente lo que busca es que aquellos que han construido un patrimonio, aquellas personas que son los fundadores generalmente de las organizaciones, crean un patrimonio alrededor de una empresa operativa que finalmente desciende a sus herederos y la búsqueda de estos proyectos de gestión patrimonial pues es justamente que ese patrimonio permanezca, que ese patrimonio se conserve y que además de eso pueda seguir creciendo en el futuro a partir de las decisiones y sobre todo las buenas decisiones que tomen los herederos frente a ese patrimonio. Y por supuesto, esa búsqueda es justamente para que las personas que vienen en generaciones futuras pues no tengan que arrancar desde cero a construir un patrimonio que muchas veces es complejo construir. Entonces, básicamente la gestión patrimonial lo que busca es mantener un legado y que ese patrimonio pase de generación en generación y por supuesto las generaciones se beneficien o esas personas que componen la familia pues se beneficien de ese esfuerzo que han hecho los fundadores y que posteriormente han hecho crecer las personas que son miembros de la familia. Entonces, habiendo de alguna manera definido ese concepto de gestión patrimonial, descendamos un poquito a los diferentes, digamos, aspectos que reúne la gestión de patrimonios y voy a mencionar tres específicamente que son los que regularmente trabajamos con las familias y que son los básicos y después podemos ir estilizando un poco o profundizando sobre cada uno de esos tres. Y con esto me quiero referir al primero de ellos, justamente es la protección patrimonial, que por cierto este webinar lo hemos llamado así protección patrimonial, pero realmente es uno de los aspectos de la gestión del patrimonio. Y con esto nos referimos a que proteger el patrimonio
o la búsqueda de proteger el patrimonio es justamente que aquellas personas naturales que han creado ese patrimonio de alguna manera lo protejan por medio de vehículos que tenemos a la mano, o que existen, digamos, en, en la legislación colombiana específicamente y también en la legislación internacional, que pueden ser utilizados para hacer esa protección del patrimonio, ¿sí? Y con vehículo me refiero, por ejemplo, por dar algunos ejemplos precisos sobre los cuales volveremos más adelante. Las sociedades, por ejemplo, las sociedades comerciales tradicionalmente han sido utilizadas para efectos de proteger el patrimonio. Los fideicomisos, por ejemplo, en este caso utilizamos mucho los fideicomisos mercantiles, donde de por medio hay una entidad fiduciaria que finalmente va a permitir la protección de ese patrimonio y en muchos casos la administración del patrimonio mismo a través de las ventajas que trae el hecho de poner justamente en un patrimonio autónomo a través de una fiducia el patrimonio y que sea administrado por un tercero que tenga las calidades suficientes para efectos de darle un buen manejo y una buena administración según los deseos de quienes constituyeron ese fideicomiso. Entonces miren ustedes que hay vehículos que permiten que nos despojemos del patrimonio como persona natural para efectos de ponerlo en un vehículo que finalmente no va a correr los riesgos que sí correría una persona natural o un ser humano, ¿sí? Como puede ser enfermarse, como puede ser morir, como puede ser tener una incapacidad permanente parcial. Y realmente estos son aspectos de la vida que poco y nada hablamos de ellos porque siempre salimos de la casa diciendo eso a mí no me va a pasar, pero la realidad es que puede ser que sí ocurra. Y al tener esa realidad presente, creo yo que es mucho más fácil gestionar y por lo tanto proteger el patrimonio en debida forma. Entonces, aquí he mencionado algunos vehículos que pueden servir para la protección del patrimonio, pero realmente lo que quería era de alguna manera mencionar justamente uno de los puntos que son clave para efectos de la protección patrimonial o más bien de la gestión patrimonial, y uno de ellos es la protección del patrimonio a través de esta clase de vehículos. El siguiente punto que ineludiblemente es importante mencionarlo es el tema de la sucesión, ¿sí? Como vemos, y como ya lo venía mencionando, hablar de la muerte es un tabú en nuestros países, específicamente en Colombia, siendo pues un país que tradicionalmente hemos sido religiosos. Es evidente que hablar de la muerte no es fácil, ¿sí? No obstante, cada vez más vemos con más realidad y nos enfrentamos con más realidad al hecho de que no vamos a estar en este plano en algún momento. Y por esa razón es importante planear, gestionar el patrimonio y adicionalmente a eso, dentro de esa gestión del patrimonio, considerar qué pasa si no estoy en este plano, qué va a pasar con mis herederos, qué va a pasar con mis beneficiarios, qué va a pasar con ese patrimonio que he creado o que he creado en compañía incluso de mis herederos y de mi familia directa, que en este caso puede ser mi esposa, puede ser mi compañera o puede ser mis hijos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese patrimonio? ¿Será que ese patrimonio, si yo no si no sé qué va a pasar con él, no decido en vida qué va a pasar con él, pues puede generar, por ejemplo, mayores cargas tributarias al momento de la sucesión? ¿Será que el hecho de que no haya planeado esa sucesión pueda traer problemas familiares entre los beneficiarios de esa herencia? ¿Será que el hecho de que hayan hijos, por ejemplo, que hayan trabajado al interior de la empresa y otros que no lo hayan hecho, puedan tener expectativas diferentes entre ellos y por lo tanto tener un conflicto familiar? Todo eso o todas esas hipótesis y situaciones que estoy mencionando pueden permear una gestión patrimonial que no se ha hecho y que por lo tanto pues puede traer conflictos en la familia. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que finalmente los conflictos lo que hacen es dilapidar el patrimonio, deteriorarlo. Y lo que buscamos con esto es que se mantenga el patrimonio a flote, que los beneficiarios de ese patrimonio, es decir, los herederos de ese patrimonio, tengan la posibilidad después de utilizar esos beneficios que ha dejado ese fundador o esas personas que han creado el patrimonio para efectos de mejorar su vida, mejorar el núcleo de su vida con cada una de las personas que ha decidido conformarlo. Entonces,
Partamos de esa base de pensar que primero en algún momento nos va a ocurrir, en algún momento no vamos a estar sobre este plano y qué bueno sería haber pensado ya y no necesariamente estando ya mayores, sino incluso estando en el momento de vida en el que estemos realmente, pues tener planeado qué puede pasar si no estoy en este plano, ¿sí? Si no estoy en este, digamos, en este plano terrenal, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ese es el segundo elemento importante a tener en cuenta en materia de protección patrimonial o más bien de la gestión de patrimonios. Y después nos vamos a un tercer tema que es fundamental y es el tema de la tributación, es decir, los aspectos tributarios que están envueltos en la gestión patrimonial y que es importante tenerlos en cuenta. ¿Y por qué hago referencia al aspecto tributario? Porque resulta que en materia de tributación pues tenemos diferentes situaciones que pueden generar el tener que soportar una carga impositiva. Ejemplos de ello, tenemos situaciones en las cuales al construir el patrimonio pues vamos a hacer operaciones para efectos de la construcción de ese patrimonio o para efectos de refrescar incluso ese patrimonio, es decir, la compra y venta de inmuebles, la construcción de un intangible a través de la misma empresa operativa que esté generando una marca y que esa marca el día de mañana tenga un valor en el mercado, o situaciones como por ejemplo invertir en portafolios de inversión donde pues esos portafolios después van a dar unos réditos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todas estas situaciones que pueden generar unas rentas y que esas rentas pueden estar muchas veces en cabeza de las personas naturales y que el día de mañana pues van a generar una mayor carga impositiva a la que podrían generar si esto se gestiona y se planea de manera eficiente, de manera correcta? Entonces, digamos que el tema tributario es un aspecto fundamental para la gestión del patrimonio. Pensemos en otra cosa. Cuando hacemos gestión patrimonial y vamos a hacer esos movimientos para efectos de que la persona natural no sea la propietaria o la dueña de esos activos, pues vemos que esos movimientos que vamos a hacer a los diferentes vehículos pueden generar o pueden tener impactos tributarios. Entonces la idea es mapear esos impactos tributarios que va a tener esos movimientos de tal manera que se logre que esos impactos tributarios sean menores, ¿sí? Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta porque definitivamente al momento de hacer estos movimientos, definitivamente el impacto tributario puede generar una optimización de la gestión patrimonial o por el contrario, volver casi irresistible esos movimientos patrimoniales y por lo tanto llevar incluso a una situación de riesgo a la familia por efectos de la tributación o la carga tributaria que va a tener que asumir. Entonces, aspectos fundamentales. También quiero mencionar que el hecho de constituir vehículos en el exterior, como puede ser, por ejemplo, sociedades comerciales, muy de moda las LLCs en Estados Unidos, o por ejemplo, constituir un trust o constituir una fundación de interés privado o una sociedad holding en el extranjero para efectos de llevar el patrimonio e internacionalizar el patrimonio para efectos de protección del mismo. Esa clase de situaciones también tiene repercusiones en Colombia. Recordemos que en Colombia, a través de la ley 2277 del 2022, que fue la última reforma tributaria, pues tenemos normas como, por ejemplo, el régimen de entidades controladas desde el exterior, o tenemos normas como, por ejemplo, la sede efectiva de administración, ¿sí? Entonces, esa clase de normas que naturalmente son normas colombianas, normas que están incluidas en el estatuto tributario, tienen efectos en planeaciones o gestiones patrimoniales que estemos haciendo en el extranjero. Entonces, ineludiblemente vamos a tener que revisar el factor tributario o el aspecto tributario para efectos de estructurar una buena gestión patrimonial, ¿vale? Entonces, por eso esos tres aspectos, y retomo esos tres aspectos, protección del patrimonio, sucesión y aspectos tributarios, son fundamentales para efectos de una buena gestión patrimonial. Bien, entonces ya habiendo definido, miren ustedes, qué es gestión patrimonial,
ya habiendo revisado por qué la gestión patrimonial es importante en materia de asuntos familiares o para efectos de las familias empresarias, ya habiendo desglosado esos aspectos fundamentales de la gestión patrimonial, pues ahora metámonos un poquito en el tema de cuáles son esos vehículos que tenemos en Colombia para efectos de proteger el patrimonio, que veíamos que ese era uno de los puntos de la charla. Entonces, hablemos un poquito de ese tema, porque es un aspecto importante y sobre el cual vamos a profundizar hasta cierto punto y vamos a dejar algunos temas para un nuevo encuentro en el cual tengamos la posibilidad de desglosar estos aspectos con más precisión. Incluso desglosarlos desde el punto de vista tributario, que pienso yo que es uno de los aspectos más interesantes y sobre los cuales hay mucho interés de parte de las familias empresarias. Entonces, hablemos un poquito de esos vehículos. Tenemos uno de los más utilizados y que sigue siendo en este momento vigente por su flexibilidad, por la posibilidad que tiene de limitar la responsabilidad, la posibilidad que hay además de eso de poner ciertas condiciones al interior de sus estatutos o al interior de acuerdos de accionistas, es justamente la sociedad por acciones simplificada, también llamada la SAS, ¿sí? Por sus siglas. La SAS es un vehículo que puede servir para reorganizar o para efectos de proteger el patrimonio de las familias empresarias. ¿Y por qué sirve la SAS para estos efectos? Porque a través de las sociedades por acciones simplificadas, pues lo que vamos a hacer principalmente es que el que era dueño de ese patrimonio como persona natural o los que eran dueños de ese patrimonio como persona natural, que generalmente son los fundadores, generalmente los padres de una familia específica, pues van a despojarse de ese patrimonio como persona natural para llevarlo a un vehículo que en este caso sería una sociedad por acciones simplificada. ¿Esto qué permite? Esto permite un sinnúmero de cosas que voy a mencionar algunas que pueden ser de utilidad para efectos de la charla. Entre ellas, por ejemplo, número uno, primero, pues el patrimonio ya no va a estar en cabeza de la persona natural. Es decir, que esos riesgos que corre la persona natural que mencionaba yo hace un rato, como pueden ser los riesgos naturales de tener una enfermedad, de tener una situación incapacitante de manera permanente o tener, por ejemplo, la imposibilidad de tomar decisiones producto de alguna situación particular, o el hecho de, por ejemplo, simplemente el riesgo básicamente de la muerte, o el hecho de tener un accidente en un vehículo manejando, cualquier situación de ese estilo, pues pone en riesgo el patrimonio de la persona natural. En cambio, si ese patrimonio está en una sociedad, pues hay una serie de reglas, una serie de acuerdos que hemos hecho con nuestra familia, que son los integrantes de nuestro núcleo, para efectos de qué puede pasar en caso de, ¿sí? Si ocurre esta situación, entonces, ¿cómo vamos a reaccionar frente a la misma? Y dejar ya planteado esos aspectos principales o fundamentales para efectos de mitigar los resultados de lo que podría ser una situación como estas, ¿vale? Entonces, eso es fundamental en materia de protección del patrimonio, porque a través de un vehículo como la sociedad por acciones simplificada se puede regir o se puede de alguna manera plantear cuáles van a ser las soluciones frente a cada uno de esos aspectos que acabo de mencionar. Bien, por otro lado, tenemos otro aspecto importante de la sociedad por acciones simplificada. A través de la sociedad por acciones simplificada se puede hacer una limitación de la responsabilidad. Es decir, la ley 1258 del 2008, que fue la que le dio nacimiento a este tipo societario en Colombia, en su artículo primero menciona que la sociedad por acciones simplificada como persona jurídica solamente responderán sus accionistas hasta el monto de sus aportes, salvo que la sociedad haya sido constituida para efectos de defraudar acreedores, como puede ser la administración tributaria, en este caso el Estado, ¿cierto? O trabajadores. Entonces, salvo situaciones como esas, la limitación de la responsabilidad estará hasta el monto de los aportes que hayan sido realizados por los accionistas. Por lo tanto, esa limitación de la responsabilidad genera justamente que el patrimonio se proteja de una manera distinta a como sería si el patrimonio estuviera en manos de una persona natural. Bien, entonces en ese orden de ideas, definitivamente la sociedad por acciones simplificadas se destaca
frente a no tenerla, ¿sí? Es un vehículo que evidentemente flexibiliza y además protege el patrimonio que ha sido construido por una familia y que ha sido construido por unos fundadores de esa familia. Bien, entonces, en ese orden de ideas, el vehículo de la sociedad por acciones simplificada es y seguirá siendo, salvo que se mejore esa misma estructura societaria, pues uno de los vehículos por excelencia para efectos de proteger el patrimonio familiar en Colombia. Ahora, a ese vehículo se le pueden sumar diferentes situaciones o diferentes, digamos, aspectos que pueden ser utilizados o vehículos que pueden ser utilizados para efectos de proteger el patrimonio. Uno puede sumar vehículos o puede sumar figuras del derecho que le aporten a una gestión patrimonial. Un ejemplo de ello es, uno puede constituir una sociedad por acciones simplificadas para proteger el patrimonio y además de eso, las personas naturales pueden además hacer testamentos para efectos de testar sobre esas acciones que tengan en la sociedad, por ejemplo, ¿sí? O esa participación que tengan dentro de la sociedad. A pesar de que dentro de esa misma estructura societaria se pueden plantear algunas cláusulas que veremos más adelante o veremos en otro webinar, que pues en el caso de los fundadores serán acciones preferenciales o privilegiadas, que esa es una particularidad de la SAS, que solamente permite la SAS en Colombia, no otra estructura societaria, y a través de esas acciones preferentes o acciones privilegiadas, pues van a poder los fundadores controlar su sociedad hasta que, por ejemplo, mueran, ¿sí? Y en el momento de la muerte, esas acciones se convertirán en acciones ordinarias. Por ejemplo, no obstante, digamos que hay unas acciones ordinarias que van a permanecer en cabeza de esos fundadores que finalmente van a entrar en una sucesión, una posible sucesión. Entonces, una forma de evitar, digamos, inconvenientes en esta materia será, por ejemplo, los testamentos. Entonces, se puede dar la situación en la cual la familia opte por combinar distintos vehículos de protección del patrimonio o diferentes figuras jurídicas que ayuden a proteger y a gestionar ese patrimonio. Entonces, ese es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Ahora, lo decíamos ya para profundizar un poco en esto. La sociedad por acciones simplificada, a diferencia de otro tipo societario en Colombia, permite que las acciones que estén representadas por esos accionistas o esas personas que hacen parte de la sociedad como accionistas, pues tengan la posibilidad de ser diferentes o tengan una discriminación específica, una categoría específica dentro de la sociedad. Y esto es permitido por la misma Ley 1258 del 2008, la cual precisa que las acciones pueden ser acciones categorizadas en unas acciones privilegiadas que tengan, por ejemplo, un voto múltiple y que además de eso, pues tengan una categoría distinta dentro de la sociedad y a través de esas mismas acciones ejerzan el control, no solamente político, sino además un control económico sobre la sociedad. Bien, y además de eso, pues un control en el gobierno de la sociedad, es decir, en la toma de decisiones de la misma. Entonces, esa característica particular que tiene la SAS, a diferencia de otros tipos societarios en Colombia, permite que se garantice justamente una protección del patrimonio y una toma de decisiones por parte de los fundadores y por parte de quienes constituyeron ese patrimonio, que el día de mañana pueda pasar a manos de sus herederos, de sus hijos regularmente, en el momento que consideren que están preparados para la toma de esas decisiones frente al patrimonio, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto que fundamentalmente lo tiene la SAS y no lo tiene otro tipo societario. Ahora, otro punto importante para efectos de utilizar la SAS como un vehículo de protección del patrimonio es justamente la posibilidad de realizar muchos actos dentro de la misma sociedad que sean confidenciales. Es decir, recordemos que habrá muchas situaciones que se puedan resolver a través de documento privado sin que ese documento sea registrado ante la Cámara de Comercio. Entonces, eso garantiza confidencialidad de la información, confidencialidad de los actos que esté realizando la familia y que no tenga que develar esos actos
a terceras personas, que pues evidentemente en materia de protección patrimonial, pues sabemos que queremos no solamente proteger el patrimonio de esos terceros, sino además de eso proteger la información confidencial de ese patrimonio que naturalmente pues no queremos que sea revisada por cualquier persona o por cualquier tercero. Entonces, ese es otro aspecto importante de las SAS que es una característica propia de este tipo societario que no tienen otros tipos societarios en Colombia. Entonces, fundamental ese punto. Y otro punto que se conecta muy bien con este que acabamos de mencionar, pues es la flexibilidad que tiene la SAS. Pues la SAS justamente a través de no solamente actas que no sean susceptibles de registro ante Cámara de Comercio, sino además de eso, a través de acuerdos de accionistas, puede gestionar situaciones propias de la sociedad que el día de mañana pues no van a ser conocidos por terceros. Entonces, a través de los acuerdos de accionistas, pues se pueden plantear las reglas que va a tener la familia al interior de la sociedad para efectos de muchas veces situaciones como las que mencionaba hace un rato, ¿sí? Situaciones, por ejemplo, de enfermedad, de incapacidad permanente o de un accidente o incluso de la muerte. Entonces, allí se puede tomar esa serie de decisiones a través de esos acuerdos de accionistas que van a ser quienes hagan parte de la sociedad. Entonces, bien, allí ya pudimos ver que definitivamente la SAS es perfectamente elegible como un vehículo de protección del patrimonio. Adicionalmente a eso, tenemos como otro vehículo importante el fideicomiso mercantil. El fideicomiso mercantil es una figura que permite que un constituyente de un fideicomiso, un fideicomitente, digamos, en este caso, pues ponga en un patrimonio autónomo a través de una fiducia, a través de una entidad fiduciaria, que por cierto tiene que ser una entidad fiduciaria avalada por la Superintendencia Financiera colombiana, ¿cierto? Estamos hablando de Colombia, pues le permita a través de ese vehículo proteger el patrimonio. Entonces, lo mismo, me estoy despojando de mi patrimonio como persona natural para ponerlo en un vehículo que sería un tercero, que es un patrimonio autónomo, ¿cierto? Por lo tanto, va a estar allí protegido desde el punto de vista civil, desde el punto de vista comercial, va a estar ese patrimonio allí protegido y no va a correr los riesgos que corro yo como persona natural, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, voy a poder proteger el patrimonio a través de ese tercero que estoy creando para efectos de que cualquier riesgo que corra yo no lo vaya a correr mi patrimonio. Bien, entonces ese es un primer punto. El otro punto es que al ser una entidad fiduciaria, la administradora de ese patrimonio autónomo, pues yo le puedo dar una serie de instrucciones a ese administrador, ¿sí? Y esas instrucciones pueden ser instrucciones como las que veníamos hablando hace un rato, que pueden existir en la SAS. Por ejemplo, ¿qué ocurriría en caso tal de que me incapacite? ¿Qué ocurriría en caso tal de que tenga una pérdida de capacidad importante? ¿Qué pasa en el momento en el que no pueda tomar decisiones? ¿Qué ocurre en el caso de que muera? Entonces, le puedo dar una serie de instrucciones a ese administrador para efectos de que se vayan cumpliendo a medida que va pasando el tiempo. Otra situación muy, muy particular y además característica de los temas patrimoniales. Yo puedo darle instrucciones, por ejemplo, al administrador del fideicomiso para efectos de que en el momento en que uno de mis hijos o una de mis hijas se gradúe de la universidad, pues le entregue, por ejemplo, parte del patrimonio para que empiece a gestionar su patrimonio como persona natural, ¿sí? Y me refiero como persona natural es en su núcleo familiar, ¿cierto? Ya otra cosa será la protección patrimonial que se haga con los hijos, o sea, que los hijos hagan su propia gestión del patrimonio. Recordemos que aquí estamos hablando de la gestión patrimonial de una familia, pero esa familia después va a crecer a través de diferentes núcleos. Entonces allí vienen algunos aspectos propios del derecho de familia que seguramente van a tener que sumarse a la gestión del patrimonio para efectos de conservar justamente el patrimonio de la familia. Entonces, yo le puedo dar instrucciones a ese administrador para que se vayan cumpliendo esas instrucciones y el día de mañana mis hijos empiecen a adquirir ese patrimonio estando en vida, ¿cierto? Y que ellos a través de sus propias gestiones patrimoniales
puedan seguir construyendo patrimonio con sus parejas, pero manteniendo su patrimonio de pronto separado, por ejemplo, el de su pareja, que eso es perfectamente viable, y pues por lo menos el que haya llegado desde los fundadores, y ya la construcción, digamos, de ese patrimonio familiar entre la pareja o entre ese núcleo familiar que se esté generando, pues ya se construya como ellos desean, ¿sí? Como ellos deseen, perdón. Entonces, miren ustedes que esos son algunos aspectos que permite el fideicomiso mercantil que es un vehículo perfectamente viable y elegible también, seleccionable para efectos de la gestión y la protección del patrimonio. Bien, ahora, algunos aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista de la tributación, ¿cierto? En materia, por ejemplo, de tributación, que lo veníamos hablando, ya hemos combinado temas, protección del patrimonio, sucesión, ¿cierto? Allí también podemos hacer sucesión a través de los fideicomisos mercantiles, pues también están los aspectos tributarios. Y recordemos que para efectos tributarios, cuando yo creo una sociedad comercial, a diferencia de lo que ocurre con los fideicomisos, en la sociedad comercial, pues tenemos una opacidad, es decir, la sociedad comercial al crearse se crea una persona jurídica distinta y por lo tanto esa persona jurídica va a ser la que va a asumir la carga tributaria, ¿sí? Es decir, allí es donde algunos aspectos tributarios habrá que tener en cuenta. Pues la persona natural tributa de una forma específica, ¿cierto? Según el estatuto tributario, que por cierto es progresiva según los ingresos que tenga. Por el contrario, la persona jurídica pues tributa sobre un 35% la tarifa corporativa, ¿sí? Y por cierto, sugerimos que las sociedades comerciales que sean utilizadas para efectos de la protección del patrimonio generalmente deberían estar constituidas en el régimen ordinario de tributación, no en el régimen simple, porque ya alguno dirá, no, pero puede ser una tarifa distinta a la del 35% si se utiliza una sociedad en el régimen simple. Sí, pero recordemos que el régimen simple de tributación tiene unas limitaciones y una de ellas es, por ejemplo, que si la sociedad que se constituya tiene rentas pasivas superiores al 20%, pues entonces al 20% de sus ingresos, pues entonces no podrá estar en el régimen simple de tributación. Entonces, para no correr esos riesgos en materia de gestión patrimonial, donde muchas veces las sociedades patrimoniales tienen rentas pasivas se reciben arrendamientos, reciben, o sea, cánones de arrendamiento, reciben rendimientos financieros, reciben dividendos, pues en esa clase de situaciones o en esa clase de casos, pues evidentemente está recibiendo rentas pasivas. Por lo tanto, pues será mejor estar en el régimen ordinario para efectos de evitar esta situación. Ahora, si dentro del manejo tributario, evidentemente tiene que ser muy juicioso, se puede lograr que esa sociedad patrimonial pues tenga rentas pasivas menores al 20%, maravilloso, pero la cuestión es que allí ya no va a ser mucho una sociedad patrimonial, sino que se está convirtiendo más en una sociedad operativa y va a tener los riesgos propios de una sociedad operativa. Entonces puede ser que no estemos seleccionando bien el vehículo para proteger el patrimonio, ¿bien? O por lo menos le estamos dando un tinte operativo que no debería tener. Entonces, con esa explicación creo yo que rápidamente uno diría, definitivamente creo que hay que irse por el régimen ordinario. Entonces, miren ustedes, en materia de tributación, pues la persona natural tributa de una manera, como persona jurídica tributa de otra. Ahora, la deducción de los costos y gastos es diferente, digamos, en materia de persona natural como lo sería de persona jurídica. Entonces, pues ese será otro aspecto a tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta en materia tributaria en gestión patrimonial es que hoy en día tenemos en la ley 2277 el impuesto al patrimonio de persona natural. Entonces, a través de la persona jurídica que va a ser la dueña del patrimonio, pues por lo menos hasta ahora no se ha perpetuado, digamos, en una norma el hecho de que las personas jurídicas tengan que pagar un impuesto al patrimonio. Sé que tuvimos un impuesto al patrimonio producto de una emergencia económica a las sociedades comerciales. Sí, lastimosamente fue así y frente a esto digamos que más adelante seguramente tendré algunos comentarios, pero por ahora podría decir que lastimosamente fue así y obviamente quedó allí un precedente, pero esto no está en una norma perpetuado. Por lo tanto, digamos que se puede hacer algo de planeación tributaria de una manera, por supuesto, supremamente responsable
a través de las sociedades comerciales para evitar que el impuesto al patrimonio pues afecte a esa persona natural. Bien, entonces digamos que esos son aspectos que por supuesto se deben revisar con mucho detalle. Evidentemente la protección y la gestión del patrimonio de las familias debe ser hecho a la medida de las necesidades y con las características propias de cada familia, y por esa razón pues habrá que revisarlo con mucha precisión. Entonces, ese es un aspecto importante. Ahora, en el caso de los fideicomisos mercantiles, a diferencia de las sociedades comerciales, pues estos patrimonios autónomos son transparentes desde el punto de vista tributario. Entonces, en ese orden de ideas, al tener esa transparencia, pues no vamos a generar en materia tributaria pues ningún tipo de planeación o eficiencia, no, sino que vamos a tener es simplemente los efectos que tendríamos pues como persona natural. Entonces, allí hay una diferencia importantísima desde el punto de vista tributario. Por esa razón y por otras, digamos, razones desde el punto de vista del derecho de familia, desde el punto de vista de la protección patrimonial y también de la capacidad de administración del vehículo, pues se tomará la decisión si se utiliza la sociedad comercial o si se utiliza el fideicomiso mercantil. Bien, ahora, por último, un aspecto muy práctico para efectos de la selección o elección de ese vehículo de protección patrimonial, pues los costos, ¿sí? Habrá que estudiar cuáles son los costos que tiene operativos una sociedad comercial versus los costos operativos que tiene un fideicomiso mercantil. Bien, entonces ese será otro aspecto objeto de revisión para efectos de seleccionar o para efectos de elegir correctamente cuál va a ser el vehículo que voy a utilizar. Bien, entonces esos son algunos aspectos a tener en cuenta en la selección del vehículo de protección patrimonial. Esos son los dos grandes vehículos que tenemos en Colombia. Tenemos otras figuras jurídicas, yo diría que no son vehículos, sino figuras jurídicas que también sirven para proteger el patrimonio, ¿cierto? Y que tradicionalmente han sido útiles. Por ejemplo, los fideicomisos civiles, ¿sí? Muy utilizados anteriormente. Hoy en día, digamos, en desuso, o por lo menos digamos que nosotros no los promocionamos mucho. Para algunos aspectos puntuales, muy puntuales y unas características muy específicas puede ser útil, pero definitivamente digamos que los fideicomisos civiles son figuras que han entrado en cierto desuso, sobre todo con una sentencia que fue emitida el año pasado, 2025, ¿cierto? Donde la Corte Suprema de Justicia hizo una aclaración frente al tema de la muerte como una condición, ¿cierto? Que anteriormente, digamos que en muchos fideicomisos se ha planteado que la muerte es una condición para efectos de la restitución de ese patrimonio que se constituyó en el fideicomiso y que sea recibido finalmente por los beneficiarios del mismo. Y lo que se dijo en la jurisprudencia, o se recordó en la jurisprudencia, es que la muerte no es una condición, sino un plazo incierto. Y por lo tanto, a través de ese concepto o esa conceptualización, esa precisión jurídica que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en su sala civil en esta materia, pues digamos que con mayor razón el fideicomiso civil se ha convertido en una figura del derecho que ha entrado en un desuso desde el punto de vista de la protección o la gestión de patrimonios. Entonces, bien, esos son aspectos a tener en cuenta. No obstante, digamos que es una figura vigente, es una figura válida, si se plantea bien, genera también protección del patrimonio, pero definitivamente digamos que no hay punto de comparación con las otras dos figuras que acabo de mencionar. Ahora, también tenemos, por supuesto, la figura que muchas veces también se ha utilizado, que no genera puntualmente una protección del patrimonio, pero sí puede generar ciertas eficiencias tributarias y además de eso, pues puede generar de alguna forma, digamos, aspectos sucesorales que se resuelven en vida por medio de la figura de la nuda propiedad y el usufructo, ¿sí? Y esa institución del derecho, que por cierto es propia del derecho civil y que además de eso ha sido utilizada durante muchos años, pues ha permitido que varias familias pues vean allí una opción, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? Consiste básicamente en que se entrega, digamos, o mejor dicho, la propiedad se divide en dos conceptos, que sería el dominio o la propiedad misma de un bien, ¿cierto?
y el uso, el disfrute, el goce de ese bien, que sería el usufructo. Entonces, existe la posibilidad, y el ejemplo, digamos, más sencillo de entender sería un inmueble. Existe la posibilidad de que a través de la figura del contrato de usufructo, pues la nuda propiedad permanezca, o sea, la propiedad permanezca en cabeza, por ejemplo, del padre o la madre, de que en el evento en el cual se vaya a dividir esa propiedad, en este caso el inmueble, pues lo que usualmente ocurre es que el propietario del inmueble, que es el padre, ¿cierto? El padre y la madre, lo que hacen es que donan la nuda propiedad, es decir, la propiedad del inmueble, a su hijo o a sus hijos en vida, y mantienen en cabeza de ellos el usufructo, es decir, el uso del bien o el disfrute del bien o el goce, digamos, de las rentas que genere ese bien, ¿correcto? Entonces, esto primero, pues lo que genera es una especie de sucesión en vida, o sea, están entregando la propiedad en vida. Y lo otro que genera es que el día de mañana, cuando mueran los padres, la consolidación de esa propiedad ya estará en cabeza de los hijos o del hijo. Entonces, en ese caso, pues primero se está ahorrando una sucesión. Número dos, pues hay un efecto tributario que contempla el estatuto tributario de manera específica, y es que se va a pagar, digamos, ganancia ocasional por efectos de la donación de la nuda propiedad sobre el 30%, que es lo correspondiente a ese valor de la propiedad. El 70%, lo indica así el estatuto tributario, corresponde al usufructo. Entonces, en ese orden de ideas, pues cuando hay una segunda donación, pues lo que se ha interpretado es que en ese caso no se genera la ganancia ocasional, y por lo tanto, o mejor dicho, en la consolidación, más bien en la consolidación de ese derecho, digamos, de la propiedad en los hijos, producto de la muerte de los padres, pues no se genera un efecto de ganancia ocasional. Entonces, en ese orden de ideas, pues la figura de la nuda propiedad y el usufructo definitivamente es una de las formas de gestión, o mejor dicho, es una de las figuras de gestión patrimonial utilizadas en Colombia, que seguramente pues podrán agregarse a una protección patrimonial como puede ser, o a un vehículo de protección patrimonial como puede ser una sociedad por acciones simplificada o un fideicomiso mercantil. Bien, entonces, bueno, esas son algunas figuras del derecho colombiano que pueden ser utilizadas para efectos de la protección patrimonial. Hemos visto las AS, hemos visto los fideicomisos mercantiles, hemos visto también el tema del fideicomiso civil, y hemos revisado de una manera tangencial pues el tema de la nuda propiedad y el usufructo. Ahora, si hablamos un poco acerca de figuras internacionales a través de las cuales se puede proteger el patrimonio, pues también tenemos algunos aspectos relevantes que mencionar. Entre ellos los siguientes. Número uno, pues a nivel internacional tenemos digamos, un menú de vehículos mucho más amplio para efectos de la protección del patrimonio. Y muchas veces, digamos que dentro de las conversaciones que tenemos con las familias empresarias, pues una de las preguntas que sale a flote generalmente es, bueno, ¿en qué momento o según qué valor de patrimonio pues yo debería utilizar una estructura internacional para efectos de proteger el patrimonio familiar? Y lo que le respondemos regularmente es, pues hombre, digamos que esto no depende solamente del valor, sino pues posteriormente de los riesgos que esté corriendo ese patrimonio acá en Colombia, y adicionalmente a eso, pues la protección que vamos a generar con esa estructura internacional de ese patrimonio, y las reglas que vamos a poder poner o utilizar, digamos, en un vehículo internacional que muchas veces son más flexibles que las que tenemos en Colombia, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues sabemos que vivimos en una jurisdicción que tiene bastantes situaciones por resolver desde el punto de vista de la estabilidad de las normas, es decir, la estabilidad jurídica en Colombia es bastante discutible, ya que los cambios normativos en materia, sobre todo tributaria, pues son muy potentes. De hecho, como ustedes pueden ver, se hacen alrededor de 2 reformas tributarias, o
o por lo menos se dejan planteada una reforma tributaria seguro en cada gobierno y una más que queda planteada. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la seguridad jurídica, sobre todo en materia tributaria, es uno de los temas sobre los cuales las familias basan la decisión de internacionalizar su protección patrimonial. Entonces, ese es un aspecto que naturalmente se tendrá en cuenta al momento de crear o diseñar una estructura de patrimonios o de gestión patrimonial, y será justamente la estabilidad jurídica. Otro tema importante es la confidencialidad de la información. Definitivamente, pues hoy en día vivimos en una época, creo yo, como si viviéramos en un acuario donde todo lo están viendo las administraciones tributarias y las entidades, digamos, de los estados, a través del intercambio de información, a través de pues el hecho de que los países pertenezcan a instituciones o a entidades internacionales que les permitan intercambiar información acerca del patrimonio de las familias. Y esto evidentemente plantea unos retos importantes. Entonces, a pesar de que estemos en un momento de ese estilo, pues de todas maneras es evidente que tener un patrimonio internacionalizado a través de vehículos de protección del patrimonio, pues va a hacer que la confidencialidad de la información al menos sea un poco mayor, ¿sí? Y con esto, pues evidentemente hemos encontrado que hay unas figuras en particular, una en particular que sigue siendo la que mejor confidencialidad ofrece, y habrá otras que recientemente, digamos que la confidencialidad definitivamente se ha perdido producto de la transparencia fiscal que ha generado la ley 2277 sobre los trusts, por ejemplo, sobre las fundaciones de interés privado, que son un par de vehículos que tradicionalmente se han utilizado para efectos de la protección patrimonial. Pero ahora, con la ley 2277 y la transparencia fiscal sobre esos vehículos o sobre esas entidades, pues lo que tenemos es que la confidencialidad de la información naturalmente se pierde. Entonces, bien, esos son algunos aspectos a tener en cuenta para efectos de la internacionalización del patrimonio o la internacionalización de la gestión y protección del patrimonio. Ahora, figuras específicas que pueden ser útiles para estos efectos de protección patrimonial internacional. Entre ellas tenemos las fundaciones de interés privado, tenemos los trusts y tenemos los PPLI o digamos los seguros de vida, que por cierto es una de las herramientas que digamos que en Colombia está introduciéndose con mayor fuerza apenas ahora. En otros países digamos que ha sido una estructura utilizada ya de antaño, ¿sí? Entonces, es una figura que, por cierto, le vamos a reservar seguramente un capítulo especialmente dedicado a ese vehículo de protección patrimonial o a esa forma de proteger el patrimonio, porque realmente tiene unas particularidades, unas singularidades que vale la pena darle un doble clic y que seguramente pues, nos permitirá un espacio mucho más amplio. Ahora, si hablamos un poco de manera por lo menos tangencial de figuras como las que he mencionado, pues primero hablemos un poco de las fundaciones de interés privado por un segundo, y es una estructura, digamos, que está, o un vehículo más bien que está diseñado principalmente para la sucesión, pero digamos que ofrece también unos buenos réditos en materia de protección patrimonial. Lo primero que hay que decir es que las fundaciones de interés privado, pues digamos en Colombia se han creado generalmente en el país vecino o país hermano como puede ser Panamá. Panamá digamos que ofrece una estabilidad jurídica bastante fuerte en materia de vehículos para efectos de la protección del patrimonio, y en este caso, pues las fundaciones de interés privado ha sido uno de esos vehículos bastante respetado en esa jurisdicción y que, por cierto, ha sido muy utilizado. Recientemente estamos hablando de hace un par de meses o 3 meses máximo, hace un par de meses, digamos que fue emitida una norma en Panamá llamada la Ley de Sustancia Económica, ¿sí? Esa es una norma que a nivel internacional, pues hemos visto que en países que sus rentas, digamos, son rentas territoriales, es decir, solamente se tributa por las rentas que se hayan generado dentro de Panamá, y las rentas provenientes de otros países no están grabadas en ese país, en Panamá,
pues ha generado, por supuesto que entidades o más bien organizaciones como la OCDE y como países europeos, pues justamente busquen que haya una mayor transparencia en materia de fiscalidad de países que tengan baja imposición o que tengan características como la que acabo de mencionar, que es que sus rentas sean territoriales. Entonces, digamos que para efectos de garantizar esa transparencia, evitar esa erosión de las bases gravables en otros países, producto de esos beneficios tributarios que ofrecen algunas jurisdicciones que por cierto son libres en plantear sus reglas de tributación interna, pues de todas maneras esa presión internacional ha generado que se constituyan o se construyan y se emitan normas como la Ley de Sustancia Económica que ha sido recientemente promulgada en Panamá. Y digamos que es una norma que permea estructuras de protección del patrimonio como puede ser las fundaciones de interés privado. Entonces, digamos que ahí hay que hacer algunas salvedades, y es que la ley de sustancia económica en Panamá pues precisa que está reservada exclusivamente, por ejemplo, para grupos empresariales. Entonces habrá que ver en esas estructuras que plantea la ley de sustancia económica si clasifican o califican las fundaciones de interés privado o algunas de ellas producto de pertenecer o estar dentro de una figura, por ejemplo, de un grupo empresarial, y que finalmente pues tengan que demostrar esa sustancia económica para efectos de evitar tener que asumir costos adicionales desde el punto de vista impositivo, ¿sí? Como puede ser la tarifa del 15% que fue impuesta por esta norma de ley de sustancia económica producto de rentas provenientes del exterior. Entonces, digamos que la Fundación de Interés Privado sigue siendo una institución válida dentro de las estructuras de protección patrimonial internacional, sobre todo en Panamá. Menciono Panamá porque evidentemente Colombia pues tiene a su país vecino como uno de los referentes para efectos de hacer esta clase de gestiones patrimoniales y donde tradicionalmente hemos creado esta clase de figuras. Ahora, las características propias de la fundación de interés privado son bien interesantes porque digamos que a pesar de que he mencionado que hay transparencia fiscal según la ley 2277 y que pues evidentemente si tengo mi residencia fiscal en Colombia, pues el hecho de que tenga mi patrimonio en una fundación de interés privado no va a generar eficiencias tributarias considerables porque acá tengo que tributar sobre ese patrimonio que básicamente está siendo transparente, es decir, la DIAN está viendo por entre unos vidrios, entre un acuario, pues que yo tengo un patrimonio en una fundación de interés privado que por cierto es una persona jurídica aparte de mí mismo como persona natural, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues a pesar de no hacer estructuras tributariamente eficientes a través de una FIP, pues lo que sí puedo hacer es sucesión a través de una fundación de interés privado y protección del patrimonio, porque el hecho de que la fundación esté constituida en una legislación, más bien una jurisdicción distinta a la colombiana y por cierto esté en una persona jurídica desde el punto de vista del derecho distinta a la persona natural, pues con eso estoy protegiendo mi patrimonio y estoy poniendo unas reglas de sucesión que, por cierto, deberían estar acompasadas con el derecho colombiano en materia de derecho de familia, derecho civil de familia, que por cierto, pues tiene unas particularidades bien precisas que no las tiene, digamos, Panamá. Y es que, pues acá, por ejemplo, tenemos los herederos forzosos. En Panamá, digamos que esa legislación no es la misma y por lo tanto, digamos que vamos a tener que tener eso presente al momento de la constitución de las fundaciones de interés privado. A pesar de que seguramente alguno que vea el video pues dirá en la norma justamente que regula y que le da vida a las fundaciones de interés privado en Panamá, se precisa que digamos que lo dicho, lo preceptuado en esa fundación de interés privado y en sus documentos para efectos de tomar decisiones frente a la sucesión,
pues no le serán aplicables normas extranjeras, ¿sí? Y expresamente lo dice. No obstante, digamos que para evitar conflictos familiares, que por cierto pueden ser conflictos familiares bastante profundos, pues nosotros en una versión más conservadora lo que hemos dicho es, hombre, en primer lugar, o por lo menos en una primera instancia, deberíamos revisar la norma interna para efectos de evitar conflictos o litigios posteriores. Bien, digamos que eso, por lo menos para hacer esa salvedad. No obstante, digamos que dejamos ese punto allí claro de lo que indica la ley frente a las fundaciones de interés privado. Entonces, digamos que es una figura que perfectamente puede servir para efectos sucesorales y que también ofrece características propias de la protección del patrimonio. Entonces, bien, esa figura internacional muy útil para efectos de la protección. También tenemos otra figura que es muy utilizada y que, por cierto, se ha utilizado mucho en el derecho anglosajón, en Estados Unidos específicamente, en Canadá y en otras zonas del mundo, como pueden ser los trusts, que los trusts es muy parecido a lo que sería en Colombia un fideicomiso. Digamos que tiene ese trípode o esa triada de quienes intervienen en esta figura, como puede ser quien constituye el trust, el administrador del trust y los beneficiarios, ¿sí? Entonces, digamos que en esa figura o ese vehículo de protección patrimonial que al final es un contrato, que es el trust, pues es posible también generar protección patrimonial de un lado, que es básicamente entregar a un tercero a través de un contrato la administración del patrimonio y digamos la propiedad de ese patrimonio para efectos de despojarse de él, ¿cierto? A través del trust o por medio de estructuras, digamos que de pronto son un poco más complejas, utilizando sociedades comerciales de por medio y después llevando las acciones de esas sociedades a un trust. Es una forma, digamos, clásica para efectos de la protección del patrimonio. Es una forma, digamos, de estructurar lo que sería una protección patrimonial número uno, es decir, poner en cabeza de un tercero el patrimonio y no en cabeza de nosotros como personas naturales, número uno. Y número dos, pues permitir que a través de ese mecanismo se puedan tomar una serie de decisiones, una serie de deseos que posteriormente sean materializables a través del administrador de ese patrimonio o el administrador del trust. Y esto se hace a través de una carta de deseos por medio de esta figura. Entonces, esa figura es una figura también muy utilizada, tiene varias ventajas desde el punto de vista patrimonial, entre ellas la protección, como lo hemos dicho, y en segunda medida, digamos, la posibilidad de que a través del administrador o de quien administra el trust, pues se puedan tomar una serie de decisiones que le permitan a la familia materializarlas sin que haya conflictos al interior de la familia y por supuesto pues que esas decisiones además permeen a la familia de una manera que el fundador las entienda mejor o quien constituye ese trust pues las entienda mejor y por supuesto en beneficio de esos herederos pues haga lo que de una manera más ecuánime y más justa encuentre. Entonces, digamos que son figuras que perfectamente las familias podrán utilizar para efectos de proteger su patrimonio y lo podrán de alguna manera proteger a nivel internacional, ¿ya? Ahora, también ocurre que encontramos familias que tienen activos por fuera del país, ¿cierto? Y cuando hay activos por fuera del país, pues los vehículos a utilizar generalmente son vehículos a nivel internacional, no vehículos en Colombia. Esto por varias razones, digamos, una de ellas es la estabilidad jurídica que ofrecen otras jurisdicciones, otra razón es la confidencialidad de la información, como lo mencionábamos, la flexibilidad, por ejemplo, desde el punto de vista de la administración del patrimonio de esos vehículos patrimoniales. Recordemos que, por ejemplo, en materia de trusts, pues tenemos los trusts revocables y los irrevocables, y eso da ciertas flexibilidades para efectos de modificar el trust en el caso del revocable o en el caso de las fundaciones de interés privado, por ejemplo, pues también se pueden hacer en algunos casos enmiendas o se pueden hacer modificaciones, digamos, a ese reglamento de la fundación. Entonces, esas son características propias de los vehículos de protección patrimonial internacional que no vamos a ver tan claras
en los vehículos colombianos. Y eso permite pues, que se proteja el patrimonio de una mejor manera. Por último, tenemos otro vehículo que es los PPLI, ¿cierto? Los seguros de vida, ¿cierto? Y estos seguros de vida, como lo mencionaba hace un rato, pues realmente son bastante desconocidos en Colombia. Lo hemos conversado con colegas que trabajamos en este tema. Y es un vehículo que apenas se está introduciendo en nuestro país como una posibilidad para efectos de proteger el patrimonio. ¿Y por qué es desconocido? Pues primero por la forma o la característica propia del vehículo, que es una póliza de seguro, ¿sí? O sea, lo que uno adquiere es una póliza de seguro de vida, ¿ya? Y la forma en la cual el patrimonio se protege es justamente que esa póliza de vida va a ser pagada, su prima, o sea, la prima del seguro de vida va a ser pagada con el patrimonio de quien lo quiere proteger. Y esa es una particularidad porque digamos que lo que estamos haciendo es cambiando pues patrimonio, un patrimonio específico por un seguro de vida que después nuestros beneficiarios van a poder disfrutar producto de esa indemnización que van a recibir al constituir el seguro de vida. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y eso en qué casos serviría hacerlo? Porque en última lo que estoy haciendo es comprando un seguro de vida con un patrimonio que seguramente es cuantioso. Bueno, pues eso, justamente por eso decíamos que eso depende del momento de vida en el cual se encuentren las familias y quienes quieran proteger el patrimonio. Por eso no todos los vehículos pues están hechos para cualquier familia, sino que se deben escoger según las necesidades propias que tenga esa familia empresaria. Entonces, pues evidentemente esta es una figura que puede servir de pronto tradicionalmente para familias que ya ese patrimonio que van a proteger a través de esa figura que es el PPLI, pues sea un patrimonio que ya no vamos a realizar, a vender, a comercializar, a utilizar para fines operativos, sino que lo vamos a utilizar ya pensando en que va a ser una sucesión que estoy pensando realizar, que esto va a quedar a mis herederos. Entonces, si lo estamos pensando de esa manera, pues ya me puedo despojar de ese patrimonio, ¿cierto? Allí sí pueden haber eficiencias fiscales porque ese patrimonio pues ya no le pertenece al propietario y además de eso pues está haciendo un pago de una prima justamente con ese patrimonio, lo cual digamos que ha sido objeto por supuesto de discusión este tema desde el punto de vista tributario, no obstante digamos que mantenemos esa postura. Y finalmente, pues lo que vamos a tener de regreso es una indemnización producto del momento en el que ocurra la muerte, ¿cierto? Para los beneficiarios, quienes sean beneficiarios de esa póliza. Entonces, ese es un mecanismo perfectamente válido para efectos de protección del patrimonio y además de eso, para efectos de sucesión. Y además de eso, por último, que ahí sí se reúnen los tres elementos, pues para efectos de eficiencias tributarias. Por último, decir que la confidencialidad de la información mejora o de la confidencialidad de la información del patrimonio mejora con esta última estructura o este último vehículo, teniendo en cuenta que pues al realizar un pago, pues difícilmente se va a poder rastrear por parte de un tercero, de un acreedor o de un tercero interesado en ver ese patrimonio, pues en últimas, ¿dónde está ese patrimonio si lo que se hizo fue un pago de una prima de seguro de vida? Bien, entonces allí vemos que hay varios elementos a tener en cuenta para efectos de la protección patrimonial que pueden ser muy útiles para las familias. Queríamos hacer este webinar para contarles un poco y darle un brochazo a este tema de la protección patrimonial. Por supuesto, este es un webinar que más adelante vamos a profundizar en cada uno de estos vehículos que mencioné el día de hoy y que podrían ser sujeto de estudio durante horas cada uno de ellos, pero por lo menos vale la pena que aquellos que se interesen por este tema vean este menú como una posibilidad para efectos de proteger su patrimonio y hacerlo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, les agradezco mucho la presencia en el webinar. Vamos a estar haciendo otros espacios como estos, vamos a estar invitándolos para que nos reunamos en esta clase de espacios que son muy útiles para efectos de repasar diferentes estructuras que nos permitan proteger y sobre todo gestionar el patrimonio. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.